octubre en Friburgo. Una joven estudiante de medicina llamada Maria Ladenburger am, pedaleaba de regreso a casa tras una fiesta universitaria. Sí, Nunca llegó. ajá. Lo que parecía un simple caso de desaparición pronto se transformaría en una espiral de misterio, una historia que nos obliga a confrontar las sombras de un pasado oculto. Así es un caso que conmocionó a toda Alemania. Claro, y que nos recuerda la fragilidad de la vida y lo fácil que puede truncarse en un futuro prometedor. Exacto. María tenía solo 19 años, toda una vida por delante. Y llena de sueños estudiando medicina para ayudar a los demás. Sí, una chica brillante, por lo que cuentan sus profesores y compañeros. Am, lo que más me impacta es la meticulosidad de la investigación. Sí. La policía de Friburgo no escatimó recursos, No ¿verdad? les escatimaron en absoluto. Más de 1.400 entrevistas, miles de pistas, como si cada paso los acercara a un laberinto cada vez más intrincado. Imagínate la presión sobre los investigadores. Cada detalle, cada pieza de evidencia era examinada con lupa. Claro, buscando cualquier indicio que pudiera conducirles al culpable. Un mechón de cabello decolorado, una bufanda negra pistas, que parecían insignificantes, pero que en manos de la policía se convirtieron en hilos conductores hacia la verdad. Es como si estuviéramos ante un rompecabezas macabro donde cada pieza encaja para revelar una imagen cada vez más perturbadora. Totalmente cada pista, cada testimonio, cada análisis forense iba completando la imagen del crimen. Y entonces las cámaras de seguridad de un tranvía cercano les dan la clave a la imagen de un joven Hussein Kabari. Sí, las cámaras fueron cruciales para identificar al sospechoso Hussein Kabari, un refugiado afgano que había llegado a Alemania en 2015. Solicitando asilo, es decir, se presentaba como una víctima, alguien que buscaba refugio. Exacto. Y mientras tanto un pasado oscuro se escondía bajo esa fachada. ¿Qué se siente al saber que alguien que ha cometido actos tan terribles puede estar viviendo entre nosotros bajo una identidad falsa? Es una idea escalofriante, la verdad. Una sensación de vulnerabilidad, de que cualquiera puede estar ocultando un secreto terrible. Claro, es como si la confianza en el prójimo se tambaleara ante casos como este. La prensa alemana, escarbando en su pasado, destapó una historia escalofriante. Hussein Kabari ya había sido condenado en Grecia en 2014. No me digas. Intentó asesinar a una estudiante arrojándola por un acantilado en la isla de Corfú. Es increíble, casi como un espejo del crimen que cometió en Alemania. Sí, Mismo modus operandi, misma hazaña. Es inevitable preguntarse, ¿cómo pudo este individuo con un historial tan violento acabar en Alemania con una nueva identidad? Fallaron los sistemas de control. la respuesta es tan compleja como inquietante. Hussein cumplió solo 1 año y medio de una condena de 10 años gracias a un programa de amnistía en Grecia. Y para colmo, violó su libertad condicional y huyó a Alemania, donde su pasado quedó sepultado bajo una identidad falsa. El programa de amnistía, es decir, se le dio una segunda oportunidad. Y él la usó para volver a delinquir. Es una realidad que nos confronta con la fragilidad de los sistemas de justicia y la dificultad de predecir el comportamiento humano. Exacto, y lo más escalofriante es que al indagar en su historia, las inconsistencias en su relato comenzaron a multiplicarse. ¿En serio? Hussein afirmó haber nacido en 1999 y haber huido de Afganistán, pero durante su juicio en Grecia declaró haber nacido en 1996 y ser de origen iraní. Una red de mentiras tejida para ocultar su verdadera identidad. ¿Cómo es posible que alguien pueda borrar su pasado de esa manera? Es la gran pregunta, ¿verdad? Es como si estuviéramos hablando de un fantasma, una figura intangible que se mueve entre la sombra. Las autoridades alemanas se encontraron ante un enigma. Incluso una investigación médica sugirió que Hussein tenía al menos 22 años en el momento del crimen, no 17 como él afirmaba. O sea que mintió sobre su edad también, Sí. para intentar obtener un trato más favorable ante la justicia. Exacto. La verdad se escapaba entre los dedos como arena. Una madeja de mentiras muy difícil de desenredar. Una mentira tras otra, un laberinto de identidades, y mientras tanto la sombra de la tragedia se extendía sobre Friburgo, esperando a que el juicio revelara la verdad, o al menos una parte de ella. Sí, un juicio que se convirtió en el centro de atención de toda Alemania y que prometía desvelar los secretos de este caso tan complejo. El juicio contra Hussein Kabari se convirtió en el epicentro de la atención pública. Todos los ojos estaban puestos en la sala del tribunal esperando que la justicia arrojara luz sobre las tinieblas de este caso. Y fue allí frente al juez y el jurado donde Hussein Kabari pronunció las palabras que confirmaron las peores sospechas. Confesó, admitió haber violado y asesinado a Maria Ladenburger. Un escalofrío recorre mi espalda al pensar en ese momento en la crudeza de la confesión. Pero la confesión, lejos de traer calma, abrió las puertas a un abismo aún más profundo. Los detalles que emergieron durante el juicio fueron estremecedores, como si estuviéramos desenterrando los secretos de una mente perturbada. Recuerdo haber leído sobre las imágenes de las cámaras de seguridad del tranvía Hussein acosando a otras 2 mujeres, poco antes de encontrarse con Maria. Esas imágenes hablan por sí solas, ¿verdad?
no era un simple delincuente, era un depredador que acechaba a sus víctimas. Esa es la impresión que da una sensación de peligro latente de una violencia a punto de estallar. Y luego el testimonio de un compañero de celda de Hussein, una confesión escalofriante, un acto abominable que revelaba la oscuridad que habitaba en su interior desde hacía años. Te refieres a la confesión sobre la violación de una niña de 12 años cuando él tenía 14. Es difícil asimilar tanta crueldad. Es un dato que nos confronta con la crudeza de la realidad, con la existencia de individuos capaces de cometer actos atroces desde temprana edad. Y en este caso, las piezas del rompecabezas encajaban el testimonio, por terrible que fuera, confirmaba el patrón de comportamiento de Hussein. Es como si su pasado fragmentado y oculto bajo capas de mentiras finalmente saliera a la luz, revelando su verdadera naturaleza. Entonces la verdad sobre su edad también se desmoronó. Un dentista forense, analizando uno de sus dientes, concluyó que tenía 25 años. La mentira se deshacía por completo. Imagínate la sensación en la sala del tribunal, cuando el propio padre de Hussein desde Iran intervino telefónicamente, confirmando la fecha de nacimiento real de su hijo. La máscara se caía, la identidad falsa se evaporaba, dejando al descubierto al verdadero Hussein Kabari. Un hombre capaz de manipular, de engañar a todo un sistema para ocultar su pasado y seguir delinquiendo. La pregunta que surge es, ¿qué motivaba sus actos? ¿Era una simple cuestión de impulsos o había algo más profundo? El psiquiatra forense Dr. Hartmut Plenes analizó la personalidad de Hussein, llegando a la conclusión de que no sufría esquizofrenia ni daños cerebrales. Su diagnóstico, un bajo umbral de violencia y una marcada tendencia a la manipulación. Es decir, no era un enfermo mental, era un individuo consciente de sus actos, capaz de planear y ejecutar sus crímenes con frialdad. Eso lo hace aún más aterrador, ¿no crees? Absolutamente, sus actos no estaban motivados por factores externos, sino por un trastorno de personalidad profundamente arraigado, una oscuridad que lo consumía desde dentro. Y los testimonios de los policías griegos que investigaron el caso anterior de Hussein en Corfú solo confirmaron esa impresión. Recuerdo haber leído sobre la frase que Hussein pronunció durante su interrogatorio en Grecia: eso es solo una mujer. Esas palabras resumen su desprecio por la vida, su incapacidad de empatizar con el sufrimiento de sus víctimas. Exacto, esa frase fría y deshumanizante nos permite vislumbrar la mente de un criminal capaz de cometer actos atroces sin remordimiento alguno. Y finalmente la justicia llega el 22 de marzo de 2018. Hussein Kabari es condenado a cadena perpetua por violación con agravantes y asesinato, un pequeño atisbo de luz en medio de tanta oscuridad. La sentencia, aunque no puede devolverle la vida a Mariela Adenboger, sí que representa un acto de justicia, un reconocimiento del dolor causado y un intento de proteger a la sociedad de un individuo peligroso. Pero la historia no termina ahí. El impacto de este caso se extiende mucho más allá de la sala del tribunal, planteando preguntas incómodas sobre inmigración, la seguridad y la responsabilidad del Estado. Es que este caso abre un debate profundo, ¿no crees? La sociedad alemana se vio sacudida hasta sus cimientos, enfrentándose preguntas incómodas sobre sus políticas de asilo, su seguridad ciudadana, la integración de los refugiados, temas que generan una mezcla de miedo, rabia e impotencia. Totalmente, y lo que más me inquieta es que no hay respuestas fáciles. Por un lado, la tragedia de Mariela Adenboger nos impulsa a exigir mayor control, a cuestionar la eficacia de los sistemas de seguridad, pero por otro, no podemos ignorar la necesidad de brindar protección a quienes huyen de la guerra y la persecución. Es un dilema moral complejo, una encrucijada en la que se cruzan la seguridad y la compasión, y en medio de ese debate, la figura de Hussein Kabari se convierte en un fantasma que nos recuerda los peligros de las identidades falsas, de la manipulación y el engaño. Piensa en la impotencia de las autoridades alemanas al descubrir que las huellas dactilares de Kabari estaban registradas en el sistema Eurodac, la base de datos europea de huellas dactilares de solicitantes de asilo. Tenían la información, pero no pudieron conectarla a tiempo. Es como si el sistema se hubiera vuelto vulnerable a la mentira, incapaz de detectar a aquellos que se ocultan bajo un manto de falsedad. Y eso nos lleva a otra pregunta incómoda. ¿Cómo podemos verificar la edad de los menores no acompañados que solicitan asilo? La mentira de Hussein sobre su edad le permitió acceder a un trato especial, un trato que en retrospectiva resulta escalofriante. Efectivamente, la necesidad de proteger a los menores vulnerables choca con la posibilidad de que individuos como Kabari se aprovechen de esa vulnerabilidad para infiltrarse en el sistema. Es un desafío enorme que exige soluciones creativas y sobre todo una voluntad política de afrontar la complejidad del problema. Este caso, sin duda, marca un antes y un después en la percepción de la inmigración en Alemania y en Europa y nos deja con una serie de preguntas que resuenan en nuestra mente. ¿Cómo podemos proteger a nuestros ciudadanos sin caer en la discriminación? ¿Cómo podemos construir una sociedad más justa e inclusiva sin dejar de ser vigilantes ante las amenazas? Son preguntas que nos interpelan a todos, que nos obligan a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y el futuro que queremos construir. El caso de Mariela Adenboger, más allá de la tragedia, nos recuerda que la búsqueda de un equilibrio entre seguridad y solidaridad es un desafío constante, un camino que debemos recorrer con valentía y determinación.
La vida de Maria Ladenburg fue truncada por la violencia, pero su memoria se mantiene viva a través de la fundación que lleva su nombre, una iniciativa que busca ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Es un legado que nos invita a no olvidar, a seguir luchando por un mundo donde la justicia y la compasión prevalezcan. Hemos llegado al final de este viaje desgarrador, una inmersión en la sombra de un pasado oculto que nos ha confrontado con la fragilidad de la vida y la complejidad del mundo en que vivimos. La historia de Maria Ladenburger nos recuerda de la importancia de la justicia, la memoria y la búsqueda constante de la verdad. Gracias por acompañarnos.